Bueno, queremos darle las gracias por haber venido a escuchar la palabra de Dios. Estamos agradecidos que ustedes hayan tomado en cuenta pues el venir. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que convierte al ser humano. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la palabra de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a comenzar cantando una estrofa del himno 342. La primera estrofa del himno 342 dice: a Dios sea la gloria, al mundo Él dio, al Hijo bendito, que por nos murió, expió los pecados de quien en Él cree, abriónos las sendas hacia Dios por la fe. El coro dice: gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló. Vení por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. La primera con el coro del 342. Oh Dios, sea la gloria al mundo el Dios, al Hijo bendito que por nos murió, expió los pecados de quien en él cree. Abriónos las sendas hacia Dios por la fe. Gloria a Dios, que de tal modo amó al que lejos de Él en pecado se halló. Venid por el Hijo al gran Dios Salvador y darle la gloria por tan grande amor. Vamos a orar. Padre Dios bendito, queremos darte las gracias una vez más por tu grande amor, por tu misericordia para con cada uno de los seres humanos, no queriendo que ninguno perezca. Gracias te damos por esa obra efectuada en la cruz del Calvario a nuestro favor, para que cada ser humano vea y oiga de tan grande amor manifestado en Cristo y consumada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Dice tu palabra que el que en Él cree no es condenado. Dice tu palabra que Él murió en la cruz para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queremos poner ante ti a los que han de oír tu palabra, para que tú les ayudes a entender y ellos puedan comprender su situación y vengan a Cristo. Y Él dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Queremos dejar esta cosa delante de ti y que tú bendigas tu palabra en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer dos versículos. El primero está en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro versículo está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta allí que el Señor bendiga su palabra. Amén. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, después de haber hecho el milagro de convertir el agua en vino, subió a Jerusalén, al templo, y dice la palabra de Dios que
halló en aquel lugar a los que vendían bueyes, aquellos animales que eran ofrecidos, según ellos, hacia Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor tomó un azote de cuerda y echó todo aquello de aquel lugar, y Él les dijo que la casa de su padre era llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. El Señor le dijo estas cosas a aquellos hombres que estaban al frente de interceder por el pueblo. Y mucha gente iban a oír aquellos fariseos y sacerdotes que se encontraban en aquel lugar. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos, el cual se llamaba Nicodemo. A este hombre le llamó la atención que el Señor les haya dicho estas cosas. Y aquel hombre se acerca al Señor, dice la palabra de Dios, de noche, y le hace la pregunta y le dice al Señor: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos, le dijo. Nosotros sabemos. El Señor había hecho muchos milagros, aparte de haber convertido el agua en vino. Y aquellas personas estaban claras, sabían que el Señor había venido de Dios. Pero él se le acercó al Señor y le hizo aquella pregunta, tuvo la iniciativa de acercársele al Señor. Ojalá que este haya sido lo que le haya movido a usted a venir a este lugar, al oír del Señor, a oír su palabra. El Señor Jesucristo le había dicho, le dijo a los fariseos en una ocasión hipócrita. Le había dicho en Lucas, dice la palabra de Dios, que un fariseo y un publicano subieron ambos al templo a orar. Ahí era, y dice la palabra de Dios que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y decía: Padre, te doy gracias porque no soy como los demás. Ayunaba, daba diezmo de todo lo que ganaba. Y él dijo que no era aún como aquel publicano. Y aquel hombre regresó peor, el Señor contando aquella historia. Había subido al templo, según él, a dar gracias para que las personas lo vieran. Pero ahora Nicodemo, el Señor conoce el corazón de cada ser humano. A Nicodemo él no le dijo lo mismo. El Señor sabía lo que había en el corazón del ser humano. A él no había necesidad de que nadie le dijera: mira, este hombre es esto y lo otro, porque él sabe la condición que el hombre tiene. Y el Señor le dice a Nicodemo: y tú, siendo maestro de los judíos, no sabes estas cosas. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El Señor le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Imagínense, si este era uno de los maestros de la nación de Israel y no sabía estas cosas, el Señor lo lleva más allá y le dice en el mismo capítulo 3, le dice: y como Moisés levantó la serpiente. El Señor le estaba explicando la escritura a este hombre paso a paso, de lo que había pasado, de lo que Dios estaba manifestándosele a la nación de Israel. Ellos esperaban un Salvador, y ahí estaba delante de Nicodemo, y el Señor le estaba explicando la obra que se iba a hacer a favor de la humanidad. Y le dice: así como Moisés, Nicodemo conocía
muy bien las escrituras. Era un maestro. Hay personas que ahorita cuando nos bajamos allí del carro, y un señor citando el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y él decía, eso está en Juan capítulo 3, versículo 16. Yo también me sabía este versículo, en qué parte estaba antes, mucho antes de haber creído al Señor. Este hombre tuvo, digamos que la dicha de escuchar de los mismos labios del Señor ese versículo. El Señor le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un versículo que está en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque dice la Escritura, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez escuchaba un hermano anunciando, hablando de este versículo y lo hacía con tanta elocuencia. Oye, que uno, pues era difícil que el corazón de un ser humano no se conmoviera por lo como él lo explicaba. Porque él decía que esto no se limitaba. Dice, porque todo aquel agarraba al adulto, al joven, al niño. No excluye a nadie. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, esa grande oportunidad que usted tiene hoy, que Dios le vuelve a brindar de oír del gran amor mostrado en la cruz del Calvario. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una bendición que Dios ha hecho a favor nuestro. La Escritura dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él nuestras culpas en él. Aquel sufrimiento en la cruz del Calvario, el Salmo capítulo 69, versículo 20 dice que había sido quebrantado, dijo el Señor. El escarnio ha quebrantado mi corazón, la burla, el rechazo de la humanidad, cuando Pilato dijo, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Presentándoselo al pueblo. Allí estaba toda una multitud, un gentil, uno que no era de la nación de Israel, diciéndoles, ¿qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Aquel que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, había dicho, bendito sea el Señor Dios de Israel, que nos ha visitado y nos levantó un poderoso Salvador. Ahí estaba un hombre mostrándole y diciéndole, ¿qué haremos de Jesús llamado el Cristo? Aquel que le había hecho bien al ser humano. Aquel que permitió ser entregado, como él dijo, subimos a Jerusalén, le dijo a sus discípulos. Y el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres pecadores, hombres malos, violentos, que no iban a tener compasión con él. Él dijo que a él nadie le quitaba la vida, solamente le estaba diciendo lo que iba a acontecer, para que cuando aquellas cosas sucedieran no les tomara por sorpresa. Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre ha de ser rechazado, ha de ser tenido en nada, dice la palabra de Dios. Ese era el valor que se le iba a dar a nuestro Salvador. Ojalá que este no sea su apreciación sobre él,
y usted su corazón se compadezca y vea al Salvador muriendo en la cruz del Calvario y pueda ir a Él de todo corazón. Y el Señor dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Amigo, esto es una bendición. Joven, señora, señor, todos ustedes, todos los que están en este lugar, la palabra de Dios nos señala a Cristo como el único entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos entre Dios y los hombres, Jesucristo. Fue levantado en aquella cruz para que todos nosotros tengamos la oportunidad de entrar a los mismos cielos, de ir a la presencia de Dios, unos pecadores de espalda de Dios. Y Jesucristo permitió morir en una cruz. Dice la palabra de Dios que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él cargó con la maldición para que nosotros heredásemos la bendición. Esto es maravilloso para nosotros, para Él. Recibió la peor parte de ser levantado en aquella cruz para que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar del amor de Dios. Aquel hombre, aquel religioso, a veces nosotros tal vez nos metemos con estas cosas y nos encontramos con una persona religiosa y tal vez evadimos eso. Pero a este hombre fue el que el Señor le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Escritura que Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, victorioso, porque era imposible que el sepulcro contuviera al autor de la vida, como se regocijaba el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, pero más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, si usted le recibe como su Salvador personal, sabe lo que va a ocurrir en su vida. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas hechas nuevas. Dios le ofrece ser una nueva persona y estar con Él por toda una eternidad. Ojalá que así sea y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, vamos a continuar con el Señor. Vamos a cantar del himno 104. Sí, dice el 104, dice: ¿qué voy a hacer? ¿Me entregaré a Jesús o me endureceré? ¿Qué escogeré? ¿El mundo y su placer, o a Cristo seguiré? El himno 104. ¿Qué voy a hacer? Me entregaré a Jesús, o me endureceré. ¿Qué escogeré? El mundo y su placer, o a Cristo seguiré. Yo sí, confiado y en ti, te seguiré, comprado
conocer tu grande amor, me agranda el corazón. Despierta en mí la fe, yo veo en ti, no puedo ya dudar. A Cristo miraré, yo sí, confiado, Cristo en ti, te seguiré. Comprado soy, tu sangre el precio fue, y tuyo quiero ser. Vamos a leer ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se firmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí se bendiga su palabra. Amén. Bien, esta es una lectura muy conocida y hay muchas figuras y aplicaciones que se pueden hacer para predicar el Evangelio, como también para dar una palabra al pueblo del Señor. Pero uno puede ver en cuanto a las características de este hombre que colocaban allí a la puerta de la Hermosa, enseñanzas espirituales, aplicaciones espirituales. Y una de las cosas que uno puede ver en primera instancia es que el hombre era cojo de nacimiento. Había venido al mundo con esas características en su cuerpo. Ahora, uno puede pensar que desde el punto de vista espiritual, todos los seres humanos, sin excepción, venimos cojos de nacimiento, espiritualmente hablando. El rey David podía decir: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que desde que el ser humano es concebido dentro de la matriz de la mujer, ya tiene el virus del pecado. Es decir, ya viene cojo de nacimiento, espiritualmente hablando. Y esa era una de las cosas que tenía este hombre. Y como era cojo de nacimiento, no podía desenvolverse en la vida de manera normal. Alguien tenía que ayudarlo, alguien tenía que llevarlo y colocarlo allí en la puerta, solo hasta la puerta, para que tratara de ganarse la vida y tratara de sobrevivir con aquellas monedas que le daba la gente que entraban en el templo. Los que pasaban por el frente no le hacían mucho caso, eran los que entraban. Pues bien, todos nacemos con esa dificultad, con ese problema grave que se llama pecado. Y alguien en una oportunidad nos ayudó de una manera u otra a colocarnos cerca
de un lugar en donde posiblemente podíamos escuchar algo relacionado con Dios. Ahora, ahí todos los que entraban todavía estaban en la práctica del judaísmo. Era el templo. Ahora, había dos personas con una manera de ver las cosas distinta a la que la mayoría que entraba a ese templo llevaba. Es más, dos hombres que ya no tuvieron más necesidad de entrar al templo a la hora del sacrificio, porque habían entendido que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Iba con otra actitud a la hora de la oración. Y se encontraron con aquella persona sentado frente a la puerta, la hermosa, de aquel templo. Y a diferencia de las otras personas que pasaban y le lanzaban quizás alguna moneda en el lugar donde tenían que echarla, aquellos hombres se acercaron. Se acercaron y el hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limón. Ahora, ellos le dijeron que no tenían nada, materialmente hablando. Nosotros no tenemos nada materialmente hablando que pueda satisfacer y ayudarte a sobrevivir como lo has hecho hasta el día de hoy cada vez que vienes aquí. Porque tú vienes aquí y con ese dinero que se te imparte, lo que te ayuda solamente es a sobrevivir el día a día. Ahora, yo tengo algo, nosotros tenemos algo que no te va simplemente a ayudar a sobrevivir, te va a ayudar a vivir. Y el mensaje de salvación. Hasta ahora, el hombre ha tratado de sobrevivir en este mundo con sus prácticas de filosofía y religiones. Sin embargo, Dios tiene algo de mucho más valor para que el hombre, como hemos escuchado, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es precisamente a su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo. Como dice aquí arriba, Cristo murió por los pecadores. Esta cruz simboliza el lugar donde el Señor fue crucificado por todos nosotros. Y aquel hombre, o aquellos hombres le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hemos escuchado que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien ninguna persona de este mundo pueda ser salvo. Solamente es a través de la persona del Señor Jesucristo, el que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que dio su vida a su tiempo. En su momento fue crucificado, fue bajado de allí, puesto en un sepulcro nuevo, pero al tercer día resucitó triunfante entre los muertos. ¿Por qué? Porque era imposible que la muerte pudiese retener al autor de la vida, y para dar seguridad a todos aquellos que por la fe, en una oportunidad concedida a cada uno de nosotros, reconociendo nuestra condición de pecadores, pudiésemos acudir a Él por la fe y aceptarle como único y suficiente Salvador personal, porque Él vive a través de una vida indestructible. Aquel hombre que iba cada día allí a recibir monedas que lo que le ayudaban, repito, era sobrevivir, recibió algo mucho más importante en esa oportunidad, que le ayudaría a vivir, y no solamente a vivir en este mundo, sino a traspasar los límites de esta existencia y a vivir por toda una eternidad haciendo la aplicación. Amigo, tú hasta ahora has estado a la puerta, ahí, sentado, recibiendo del mundo lo que le sobra, y tú tratando de subsistir con tu filosofía, con lo que crees hasta ahora, aferrado a las tradiciones de los hombres, y sin embargo hay oportunidad, porque la puerta de la gracia está abierta para que puedas entrar por la fe
por la puerta angosta, poniendo tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, porque Él también dijo que es la puerta. El que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pasto. Este hombre estaba en la puerta. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaría allí? Sentado, mendigando. Sin embargo, cuando aquellas personas le dijeron que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos por la puerta al templo. Siempre entró por la puerta al templo. Quizás nunca lo había hecho por sus propios medios. Amigo, Él es la puerta, el Señor es la puerta. La puerta está abierta. Ojalá tú esta noche puedas comprender, aceptar que eres un pecador, una pecadora perdida y que necesitas lavar tus pecados en la sangre que Jesucristo vertió allí en la cruz del Calvario para limpiar los pecados de toda la humanidad, mayormente de los que ya hemos creído. Si aún no has aceptado a Cristo, tú estás fuera de esa puerta. Estás todavía en la puerta del templo, afuera. Alguien te colocó ahí, viviendo de las obras, tratando de sobrevivir con aquello que te dan. Cristo quiere darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que fue el resultado de este hombre que estaba allí en esa puerta. Pero hay una cosa triste. Eso no fue lo que sucedió aquí, pero sí ha sucedido. Que la Biblia dice que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Hay gente que le gusta estar en la puerta, afuera. Hay un relato de un señor que vivía de las limosnas y él tenía en el muslo de su pierna una venda. En una oportunidad, cuando tenía su curada, mal olor, y alguien se acercó, gente paramédico, gente que conoce medicina y le recomendaron, vieron cuando él se estaba quitando la venda para limpiarse y volverse a colocar la misma venda, y vieron que tenía gusano. No sé si que era diabético y no se daba cuenta de eso. Lo cierto es que él lo veía. Pero amigos, nosotros aconsejamos que vaya al médico. Vaya al médico a curarse eso. Es peligroso, puede perder la pierna y puede contaminarse todo el cuerpo. El hombre se puso su venda nuevamente. Dijo, yo no voy a ir al médico. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo como? Esto es lo que me da a mí para vivir, para sobrevivir, podríamos decir nosotros. Prefería perder la pierna, porque eso, la condición triste en la cual se encontraba, reflejaba lástima para los demás, y los demás se conmovían de verlo y le daban plata para que él pudiera sobrevivir. Fíjese usted, así hay mucha gente que conoce el caso, que conoce de que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces lo he dicho ya en esta noche? Como 3 veces he dicho lo mismo. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Usted está perdido, está perdida en sus delitos y pecados, está muerto en sus delitos y pecados. Está, como dice el profeta Isaías, desde la punta del pie hasta la cabeza, espiritualmente hablando, no hay en él cosa sana, en el ser humano, sino herida, hinchazón y podrida llaga, dice. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es la condición del hombre ante Dios en sus pecados. Pero el Señor vino a hacer la obra allí. Por eso fue que derramó su vida, su sangre, para limpiar esa alma y emblanquecerla más blanca que la nieve. No se quede afuera de la puerta. No prefiera seguir viviendo, tratando de sobrevivir en este mundo con la filosofía o lo que usted cree. Cristo vino a darle vida y vida en abundancia. Él vive a través de una vida indestructible, hizo la obra, resucitó al tercer día. Era imposible que la muerte pudiese retener al autor de la vida. Vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Cuántas veces lo he dicho? 5 veces esta noche. Pero hay gente que prefiere. Este hombre no fue así.
Este hombre le tendieron la mano, le dijeron que en el nombre de Jesús Nazaret, levántate, le puso en la mano, él agarró la mano, se levantó y entró saltando y glorificando el nombre del Señor al templo. No se quedaba afuera, postrado allí, recibiendo las migajas de este mundo. Venga Cristo, que le da vida y vida en abundancia. Y por sobre todas las cosas, su nombre, a partir del momento cuando usted acepta su condición de pecador y le reciba como salvador personal, será inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero mientras tanto, usted delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios, dice la Escritura que no hay en él cosa sana. Quedó herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del hombre en sus pecados. Por eso es que es de tanto valor la sangre que él derramó, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos garantiza un lugar seguro allá en el cielo, porque él fue ya a preparar lugar para que donde él está, nosotros también estemos. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo en esta noche? ¿Seguirás colocándote en la puerta, alguien que te trae y te coloca en la parte de afuera? Porque puede ser que estés aquí dentro, pero estás del lado afuera, de la puerta, que es Jesucristo, porque aún no has entrado por la fe allí, a ese lugar que Él desea que tú vengas a disfrutar, así como lo hizo este hombre. Entró, dice que saltando y alabando a Dios, y la gente quedó asombrada. Y saben lo más grande de esta, lo que más me gusta, no lo toqué porque no venía al caso, pero lo que más me gusta de esta escritura es que aquellos hombres iban a un culto de oración. Y resultó que se llevó a cabo un milagro en el culto de oración, porque un hombre fue alcanzado por la gracia del Señor, porque aceptó la mano que le tendieron a aquella persona. Acepta Cristo, acéptela, se le está tirando una mano para que usted venga y salga de ese lugar en el cual se encuentra, porque si de continuar en ese sitio, su final será muy triste. Venga a Cristo por la fe, acéptele como su único y suficiente Salvador personal, no sin antes reconocer que es un pecador, una pecadora perdida, y no se va a arrepentir. Su vida cambiará, será de gozo y satisfacción, así como la que experimentó aquel hombre una vez aceptado lo que aquellos hombres le propusieron. Le tendieron la mano y le dijeron que en nombre de Jesucristo de Nazaret, levántese de ahí, amigo. El Señor quiere verlo levantado para que a partir de hoy su vida cambie y ande por el camino nuevo y vivo, que Él abrió a través del velo, esto es de su carne. Que Él ayude y atropelle de su palabra. Amén. Vamos a cantar del himno 353. 353. La primera y la última dice: la gracia de mi Dios, el tema encantador. El cielo dio la dulce voz al mundo pecador. La última dice: la gracia enseñó mis pies a caminar en justas sendas de mi Dios al celestial hogar. La primera y la última del 353. La gracia de mi Dios, el tema encantador, el cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi paz se ve aquí. Por todos Cristo muerto y muerto por mí. La gracia
caminar en costa senda de mi Dios, al celestial hogar. Por gracia salvo soy, viva se ved aquí. Por todos Cristo muerto y muerto por mí. Vamos a leer en el Evangelio escrito por Lucas en el capítulo 15. Evangelio escrito por Lucas, capítulo 15. Lucas 15, desde el versículo 11. Lucas 15, desde el versículo 11. Hablando el Señor dijo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Esta parábola
muy conocida para muchos. Se ha hablado mucho sobre ella en el mundo y creo que fue en los años 70, en los 60 se le hizo hasta una canción por unos salseros puertorriqueños. Habla de un padre y dos hijos. Tal vez usted la haya escuchado titular como la parábola del hijo pródigo. La palabra pródigo es despilfarrador. Pero vemos que hay tres en escena. No es solamente aquel despilfarrador, hijo menor, sino que hay un padre y parece ser más bien que la figura central aquí es el padre más que los hijos. Los hijos son como, digamos, figuras secundarias, tanto el menor como el mayor. Pero aquí vemos a un padre misericordioso, amoroso, y dos hijos rebeldes. Se hace mucho énfasis en el menor como el rebelde, porque fue el que despilfarró los bienes viviendo perdidamente. Pero vemos también un acto de rebeldía en el mayor. Y aunque él decía que siempre obedecía al padre, vemos aquí cómo el padre le pedía que entrara a la casa para celebrar con él la llegada de su hermano y él se rehusó. Entonces era mentira que era tan obediente. Aquí en esta parábola el Señor Jesucristo estaba ilustrando las actitudes de dos tipos de pecadores. Unos que abiertamente se rebelan contra Dios, viviendo perdidamente. Y otros que aun cuando mantienen una actitud honorable, seria, sobria, delante de la sociedad, en su interior también tienen rebeldía contra el Padre. Y cuando son puestos en una situación como la que vemos acá, de una situación extrema, entonces sale a relucir la rebeldía. Pero hay un elemento que se destaca aquí, que muestra la rebeldía de aquel hijo mayor, el becerro gordo. Él creía que él por derecho merecía que fuera en honor de él que se matara el becerro gordo. Pero como vemos aquí en esta parábola, el padre manda a matar el becerro gordo por una acción de misericordia por gracia. Él fue movido a misericordia. Aquel hijo perdido, extraviado, que se había desviado, que en rebeldía se había manifestado contra el padre, que abiertamente le había despreciado. Un acto de desprecio terrible lo que había cometido aquel joven. Dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Cuándo acaso un hijo hereda de un padre? No es cuando el padre muere. Quiere decir que entonces para este hijo, su padre, lo único que valía eran los bienes que tenía. Lo despreciaba. Había despreciado al padre. No me interesa, lo único que me interesa de ti son tus bienes. Dame la parte que me corresponde. Un acto de rebeldía terrible. Según la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, este joven por este acto tenía que haber sido apedreado. Pero después, llevando la vida disoluta de pecado, derrochando todos aquellos bienes, también la ley de Moisés decía que aquel que vivía en forma disoluta de borracheras debía ser apedreado. O sea que el padre tenía todos los argumentos legales para haber despreciado a aquel joven. Y no solamente haberlo despreciado y rechazado, sino haberlo dado a muerte. Exponerlo a los ancianos del pueblo y que fuera apedreado. Pero esto no fue lo que hizo el padre.
El padre, viendo el arrepentimiento de aquel hijo, fue movido a misericordia. Porque dice la Escritura que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. La misericordia de Dios es recibir, no recibir lo que merecen nuestros hechos. Él merecía la muerte. Dos razones contundentes llevaban a aquel joven a la muerte, pero su padre no le dio la muerte. Lo recibió en casa, corrió hacia él, lo abrazó, y la expresión en el hebreo, que aquí es traducida como le besó, es que le llenó de besos. Uno imagínase aquella escena, aquel padre llenando de besos a su hijo. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él no dejó que el hijo terminara lo que él había pensado decir. Porque él iba a decir: hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre no le dejó terminar. E inmediatamente dijo: traed el mejor vestido y vestidle. Pon calzado en sus pies y anillo en su mano. Aquel que había sido un despilfarrador, que había vivido perdidamente, ahora él le estaba poniendo el anillo en su mano. El anillo era la prenda que indicaba que era el administrador de los bienes de una casa. Ahora él lo estaba haciendo administrador. ¡Qué misericordia! Y matad el becerro gordo, su gracia, su gracia. Mire, el becerro gordo nos habla de la obra de Cristo en la cruz. Cómo Él murió para darnos salvación y vida eterna, lo más excelso del cielo. Aquí vemos que lo más excelso de aquella finca, aquella hacienda, era el becerro gordo. Todos estaban pendientes del becerro gordo. Mire, lo más excelso del cielo era Cristo. Y Él lo dio para morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y esto nos muestra que la salvación que se obtiene en Cristo no es un premio, es un acto de gracia por parte de Dios, porque no la merecemos. Ningún ser humano merece la salvación. Lo que merece es la condenación por causa del pecado. Quiere decir que aquellos que logran cambiar de rumbo, que se arrepienten de sus pecados, aceptan a Cristo como Señor y Salvador y van al cielo, no van al cielo como un premio, sino como un regalo de Dios, como un regalo de Dios, por su gracia y su misericordia. Pero el mayor no entendía esto. El mayor creía que él merecía esto. Y esa es una ilustración que él estaba dando a los fariseos y a los principales sacerdotes de aquella época, que ellos creían que eran merecedores del cielo, porque llevaban una conducta sobria y religiosa delante de la sociedad. Pero al final, lo que mostraban era orgullo, vanidad, y en el fondo de todo eso, simplemente ese era un acto del fruto de la rebeldía de su corazón, su pecado. Pretender que eran merecedores de algo y que Dios estaba obligado a darle a ellos el cielo como un premio, eso es negar lo que Dios ha venido declarando desde el principio, que hemos pecado y estamos destituidos de su presencia, y como decía el hermano Larry, desde la planta del pie hasta la cabeza solo es herida, hinchazón y podrida llaga. Hemos pecado contra Dios. Hay unos que lo han hecho abiertamente y han mostrado su rebeldía públicamente, incluso ante la sociedad. Y otros secretamente, como lo hacía este mayor. Pero al final del cuento, todos somos pecadores. Y todos necesitamos la salvación en Cristo, no como un premio, sino como un acto de gracia. Porque por gracia sois salvos,
no por obra, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Aquel hijo mayor no lo entendía así. Y él decía, pero es que yo lo merezco. ¿Cómo se lo vas a dar al otro? Y él le dijo, pero puedes entrar. ¿Qué era lo que le estaba indicando? Era que todos podían disfrutar del becerro gordo, todos podían disfrutar de la gracia de Dios. No era exclusivamente para el menor, pero tampoco era exclusivamente para el mayor. La gracia de Dios es para todos, pero todos también, para acceder a ella, acceden a través del arrepentimiento. Es aceptar que hemos pecado. Es la aceptación de nuestra condición. Mire, ningún enfermo busca la medicina si no acepta primero que está enfermo. Tenemos que aceptar, hemos pecado, merecemos el infierno, pero en su misericordia Dios nos da una oferta de salvación y la aprovechamos. Aceptamos la oferta. Mire, por más que el padre insistió para que este hijo mayor entrara, no entró. No entró. Y como él estaba dando esta parábola como una ilustración de la actitud de los sacerdotes, los fariseos que estaban gobernando Israel, porque el Señor recibía a las que para ellos eran personas repudiables según la sociedad. Podemos saber cuál fue el fin de esta historia. Nunca entraron. Fuera con este, dijeron, danos a Barrabás. Así dijeron los principales sacerdotes, los fariseos. Prefirieron aquel asesino sedicioso antes que al Cristo, antes que arrepentirse de sus pecados. Y así perecieron. Solo unos pocos como Nicodemo, como José de Arimatea, llegaron al Señor. Se salieron de eso y se arrepintieron por sus pecados. Mire, sea cual sea su situación, sea que usted haya llevado una vida disoluta, perdida en el pecado, usted necesita a Cristo. Pero sea que aun cuando usted honorablemente ha llevado una vida correcta delante de la sociedad y ha llevado una vida conforme a las costumbres sanas que pueda haber recibido de sus padres o de su educación, aún así usted también necesita a Cristo. Porque igual somos todos pecadores y todos necesitamos la salvación en Cristo. Y aquel que no se apropia del Señor Jesucristo, sea un pecador disoluto o un pecador, digamos, que aún lleva una vida correcta delante de la sociedad, se perderá si no tiene a Cristo en el corazón. Porque el cielo no es un premio, sino un regalo para aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, el regalo, el don inefable. Te damos las gracias por Él, por tan maravillosa persona. Te damos las gracias por su inmenso amor, viniendo a este mundo para darnos salvación, aun siendo nosotros pecadores. Te damos las gracias que por medio de Él aprendimos a caminar en las sendas de vida, en el camino de la perfección que nos lleva al cielo, habiendo recibido su misericordia a través del Señor Jesucristo, salvados por Él, limpios de todo pecado. Pedimos por aquellos que todavía no conocen al Señor, aquellos que han escuchado en esta noche, que tu palabra obre en ellos, que puedan ellos entender su situación y tomar una decisión, así como lo hizo aquel hijo menor, volviendo en sí. Vio todo lo que estaba perdiendo por sencillamente mantenerse en el pecado.
Pedimos que tu palabra obre y que el Espíritu Santo la use. Nos ponemos en tus manos al salir, guárdanos del mal. Todo lo ponemos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 478. 478. Cantemos la primera y la segunda, la tercera del 478. Dice: me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo, y tiemblo al pensar que por mí padeció en la cruz, por mí, pecador vil, su sangre preciosa dio. La primera y la última del 478 y luego escucharemos algunos anuncios. Me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo. Y tiembla al saber que por mí padeció en la cruz, por mi pecador vil su sangre preciosa dio. ¡Qué maravilla es que Él me amara así hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es! Él murió por mí. Sus manos heridas mi deuda pagaron, sí. Tal misericordia y amor olvidar podré. Oh, no, sin cesar yo le alabo y adoro aquí, hasta que en la gloria me postre a sus santos pies. ¡Qué maravilla es que Él me amara así hasta morir por mí! ¡Qué maravilla!